Hola humano, yo soy Luna, la verdadera fundadora de Shoeshine Mex, y en este video mi esclavo te va a responder algunas de las preguntas hechas por sus seguidores en redes sociales. ¿Te interesa ver el video? Corre intro. Bienvenido a Shoeshine Mex, un lugar donde puedes ver limpiezas, restauraciones, reseñas, tutoriales y demás contenido interesante relacionado al mundo de la zapatería. Tal cual como te dijo Luna, el día de hoy voy a responder a todas las preguntas que me hicieron mis seguidores por medio de Instagram y de Facebook en una historia que compartí en la cual mencionaba específicamente que iba a realizar un video en YouTube en el que iba a responder todas las preguntas que me hagan en esa historia de Instagram y de Facebook. La primera pregunta me la hace Senskixo y me pregunta: ¿cuál es la diferencia entre las líneas Boot Black Silver y Boot Black Black? La marca japonesa de Boot Black maneja dos líneas. La línea Silver, que es la que tiene los productos de tapa plateada, y la línea Black, que es la que tiene los productos en tapa negra. La línea Silver es una línea de muy alta gama que maneja un alto grado de nutrientes y un alto grado de eficiencia en cada uno de los productos de esta línea. Y la línea negra o línea Black tiene una concentración aún más elevada de nutrientes que la línea Silver o la línea plateada. El detalle es que la línea negra o línea Black es mucho más difícil de conseguir que la línea plateada. El motivo de esto es porque la marca de Boot Black desea mantener una imagen de exclusividad en sus productos. Es decir, los productos de la línea negra únicamente se pueden conseguir en Japón. Solo se puede conseguir en Japón y en algunas tiendas de Shoeshine de muy alto prestigio allá en Europa. Yo, como tienda de Shoeshine, para que la marca de Boot Black me pueda dar acceso a su línea negra, me tengo que convertir en un embajador de la marca. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Significa que tengo que demostrarle a los japoneses que tengo un amplio, profundo conocimiento y también pasión respecto del mundo de la zapatería. Y también tengo que demostrarles que tengo una cartera de clientes que también comparten esa misma pasión y conocimientos respecto del mundo de la zapatería. Actualmente les queda claro que ya tengo un conocimiento y pasión muy profundo respecto del mundo de la zapatería. Sin embargo, lo que me queda pendiente es demostrarles que México está listo para la línea negra. ¿Y de qué manera se los puedo demostrar? ¿De qué manera se los puedo demostrar? Por medio de la interacción que existe en mis redes sociales respecto a los productos de Boot Black. Cada vez que comparto videos y fotos en Facebook, en Instagram y aquí en YouTube, ellos están al pendiente de mis redes sociales, están viendo qué tanta interacción existe respecto de el contenido, respecto de los productos de Boot Black. Cuando ellos vean que hay suficiente interacción en mis redes sociales aquí en México respecto de la marca de Boot Black, es cuando ellos decidirán que México ya está listo para los productos de la línea negra. Eso significa que si suficiente gente está disfrutando de los productos de Boot Black que estoy ofreciendo actualmente en la tienda, entonces en ese momento Boot Black me va a desbloquear la línea negra. Por lo tanto, significa que voy a tener acceso a los productos más exclusivos de la marca. Productos que actualmente solamente se pueden conseguir en Japón y en algunas tiendas de muy alto prestigio allá en Europa. Dado el alto nivel de aceptación que he tenido por parte de ustedes, mis seguidores, respecto de los productos de Boot Black, estoy 100% seguro que en algún momento vamos a desbloquear la línea negra. Simplemente es cuestión de paciencia para que los japoneses vean que México está listo para la línea más exclusiva y más premium de la marca de Boot Black. La siguiente pregunta. Sergio Valdespino me pregunta: ¿cómo inició tu pasión por los zapatos? Pues mira, Sergio, realmente al día de hoy tengo 33 años. Realmente desde que yo era más chavo, yo ya tenía un cierto nivel de gusto por el mundo de los zapatos.
Nada más que cuando esas fechas, cuando era yo más joven, no, mi nivel de conocimiento no era tan profundo como lo es actualmente. Para esas fechas yo disfrutaba mucho una marca que bueno, aquí en México todavía es muy popular. Yo era total consumidor de la marca de Zara. Todos mis zapatos y de hecho todo mi guardarropa era 100% Zara. De hecho, me acuerdo que durante las clases en mi laptop me pasaba viendo durante horas la tienda de Zara para ver sus camisas, sus zapatos. Era un total adicto a esta marca. De hecho, todavía conservo algunos de mis zapatos de la marca de Zara, como por ejemplo estos zapatos de charol. Estos son unos de los primeros zapatos de mi colección que hasta la fecha los sigo usando. Zapatos negros y además en charol. Son zapatos completamente elegantes y se pueden usar para cualquier ocasión, tanto para ocasiones muy formales, incluso para eventos informales, aunque muchos dicen que el charol no se debe utilizar para eventos casuales. Pero también supuestamente no se debe de utilizar sneakers con trajes de vestir y sin embargo mucha gente lo utiliza. Y si nadie dice nada, entonces ¿por qué uno no puede utilizar charol de manera casual? Pero estos son los primeros zapatos, bueno, de los primeros que conseguí respecto del mundo de Zara. Cuando era adicto a los zapatos de Zara, de la misma manera que no tenía un conocimiento tan profundo del mundo de la zapatería, de la misma manera tampoco tenía un conocimiento tan profundo respecto al mundo del cuidado, del calzado. Y de hecho esos zapatos en esa época pues no les daba un mantenimiento tan profundo. Sin embargo, con el paso del tiempo y con la evolución del canal de YouTube, de repente me topo con un youtuber que actualmente es muy famoso a nivel mundial, que se llama Kirby Allison. A través de los videos de Kirby Allison es que me fui ampliando y agarrándole también el conocimiento y el gusto por los zapatos de mayor categoría. En esa época, los zapatos que eran más caros que los de Zara consideraba que no valían la pena porque pues eran prácticamente lo mismo. Los zapatos de Zara son igual de bonitos pero más baratos. Esa era la filosofía que tenía en esa época. Pero viendo los videos de Kirby Allison fue cuando me fui dando cuenta de las diferencias que existen en los zapatos en distintos rangos de precio y en distintas categorías. Y de la misma manera como fui aprendiendo de los videos de Kirby Allison, también fui conociendo a otros youtubers que también hablan respecto del mundo de la zapatería, como por ejemplo los videos de Antonio Centeno, de un canal que se llama Real Men, Real Style, o los videos de Preston Soto en el canal de Elegant Oxford. Y adicional a todos estos youtubers que hablan respecto del mundo de la zapatería, también salté a los escritores, es decir, a los que escriben blogs por escrito, que también tienen relación respecto del mundo de la zapatería. Como por ejemplo los blogs de Jasper y Bangson, que tiene un canal que se llama The Shoegazing Blog. O los blogs de Justin Fitzpatrick, que actualmente tiene una zapatería que se llama The Shoe Snob. Esos son algunos de los youtubers y blogueros por medio de los cuales he estado absorbiendo conocimiento del mundo de la zapatería. Después de ya varios años de estar consumiendo y adquiriendo conocimiento de todos estos youtubers y de todos estos blogueros, hace aproximadamente unos 3 años hacia atrás del momento en que te estoy grabando este video, me di cuenta que absolutamente todos los influencers o todas las personas que se dedican a hablar respecto del mundo de la alta zapatería, absolutamente todos ellos, solamente son canales en inglés. En ningún momento encontré algún canal que hable en español o algún canal de México que hable respecto de este vasto mundo de la zapatería. Es por eso que me tuve la idea de querer compartir todo este conocimiento con otras personas aquí en México que también tengan pasión respecto del mundo de la zapatería. En ese momento me puse a pensar, ¿acaso será que aquí en México no existan personas que tengan conocimiento respecto del mundo de la zapatería? No puedo creer que yo sea el único que tenga esa pasión por los zapatos,
Es por eso que me decidí a crear mi canal de Instagram, que fue el primero que creé, mi canal de Instagram titulado ShoeShineMex, en el cual compartía esa pasión respecto del mundo de la zapatería. Y a grandes rasgos, esa es la historia de cómo fui adquiriendo los conocimientos del mundo de la zapatería, y esa pasión se convirtió en lo que hoy son mis redes sociales de ShoeShineMex, tanto en Facebook, Instagram y mi canal más reciente, que es el canal de YouTube. La siguiente pregunta, Rafael López me pregunta, ¿por qué ya no usas Zafir? Cuando nació la idea de ShoeShineMex, la empecé directamente promocionando los productos de la marca de Zafir. Y así lo mantuve durante mucho tiempo. Cuando empecé a crear contenido para mis redes sociales, sobre todo para el Instagram, me topé con mucha gente que no tenía conocimiento respecto de la marca de Zafir, e inclusive no tenían conocimiento tan profundo respecto de marcas del extranjero. Me topé con mucha gente que únicamente conocía las marcas locales, y también me topé con algunas pocas personas que sí ya tenían algo de conocimiento respecto de esta marca. Las personas que ya tenían conocimiento respecto de la marca, realmente no era complicado ofrecerles los productos, pues ya tenían conocimiento de lo que estaban adquiriendo. Sin embargo, allá afuera habían muchas otras personas que, así como recientemente estaban conociendo el canal, de la misma manera recién estaban conociendo los productos. Es por eso que para esas personas tenía que realizar videos tutoriales y videos de explicación respecto de cuáles eran las cualidades de Zafir, las cualidades que la hacen diferente a otras marcas. Sin embargo, en tiempos recientes, recientes te estoy hablando de algunos, ¿qué será? 3, 4, 5 meses hacia atrás, hubo una situación con aduana que ya no me permitió seguir trayendo estos productos a México. Ignoro cuál sea el motivo. Imagino que debe haber algún ingrediente muy especial allá, por el medio del cual la aduana se está poniendo muy dura con los productos de Zafir. Es por eso que ya no me vi en la posibilidad de seguir trayéndolos. Y de hecho, cuando sucedió eso, realmente pues me asusté, porque pensé que, como ya había acostumbrado a todos mis seguidores a los productos de Zafir, dije, chíspale, si ya no puedo seguir trayendo estos productos a México, ya se lo llevó la fregada ShoeShineMex. Sin embargo, pues en un tiempo de calma, de tratar de buscar una solución, me puse a pensar, ok, Zafir es una marca premium de muy alta gama y muy popular a nivel mundial, sí. Sin embargo, ¿es la única marca premium en el mundo? No. El mundo es muy vasto y allá afuera existen otras marcas que son igual de premium que Zafir, que de hecho ya hice un video hablando de eso. Es un video que te voy a poner la liga aquí en una parte de las esquinas. Es un video titulado Top 5 las mejores marcas de cuidado de calzado del mundo. Si eres nuevo en mi canal y no has visto ese video, te invito a que lo mires. Es un video bastante interesante respecto de las mejores marcas del mundo. Y respecto de esas 5 marcas, tuve la suerte de poder hacer un convenio con Boot Black, que es lo que actualmente ando promocionando en el canal de Instagram. Aunque Boot Black es igual de premium que Zafir, sin embargo no es tan popular a nivel mundial. Es por ello que me dedico a ofrecer varios videos, varios tutoriales de presentación de los productos, para que las personas que no están familiarizadas con la marca conozcan cuáles son las características y las cualidades que la hacen una marca top premium de nivel mundial. Siguiente pregunta. Jonathan me pregunta, ¿se podrían comparar zapatos Quadra con zapatos de marcas como Carmina o Mervin, o son muy distintos? Ok, respecto a esta pregunta, si lo que tú estás comparando es calidad, entonces, también te quiero comentar que realmente hoy por hoy no he tenido el gusto de tener en persona unos Carmina o unos Mervin, por lo tanto no puedo comparar la calidad de productos que no he tenido en persona. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es, si lo que tú estás buscando es la estética,
yo puedo decirte que en los zapatos de vestir, los zapatos de Mermin y los de Carmina se ven más elegantes que los zapatos formales de Cuadra. Sin embargo, si lo que tú estás buscando es zapatos o botas exóticos, en ese caso realmente Cuadra está más especializado en el mundo de las pieles exóticas. Por ejemplo, las botas de Cuadra a mí me fascinan, son zapatos de muy alta calidad y además los zapatos de pieles exóticas siempre es una piel que se puede llamar llamativa, porque como es exótico siempre es llamativo. Entonces las botas o los estilos informales exóticos de Cuadra son productos muy buenos, que son bonitos, de alta calidad y que además llaman la atención. Sin embargo, al menos viendo en la tienda en línea, viendo la línea formal de Cuadra, al menos para mi gusto personal, siento que no es mi estilo. Si vas a elegir u optar por los zapatos formales y tienes acceso, es decir, tienes la posibilidad de hacer compras por internet de los zapatos de Mermin o los de Carmina, entonces en ese caso sí y solo sí tienes la posibilidad de adquirir o de elegir entre Cuadra y Carmina, yo optaría por zapatos formales. Si tu gusto es el zapato elegante y formal, yo optaría a que vayas por Carmina o por Mermin. Ahora, si tu gusto es por las pieles exóticas o por las botas, zapatos, mocasines o cualquier tipo de estilo de zapato que sea de piel exótica, entonces yo te recomendaría que te vayas por Cuadra, porque Cuadra es especialista en productos de piel exótica. Siguiente pregunta. Herbo León me pregunta, ¿qué productos son básicos para tener en un cajón? ¿Cómo empezar con lo básico? Obviamente desde lo más económico. Bueno, primero que nada, Herbo, antes de responder la pregunta, también me pidió que le mande unos saludos. Es por eso que dedico esta pequeña sección para mandarle un saludo a Herbo. Ok, Herbo, respecto a tu pregunta, la respuesta es la siguiente. Bueno, Herbo, aquí tú me preguntas respecto de los productos básicos y además los más económicos. Yo creo que esta respuesta se divide en dos partes. Si tú preguntas respecto de los productos básicos para una limpieza, es decir, para tener en un cajón, mira, aquí yo ya tenía un video, de hecho tengo varios videos tutoriales en los cuales describo cuáles son los productos para una limpieza completa. Y de hecho, aquí en la esquina te voy a compartir un tutorial respecto de los productos de Boot Black. Es un video en el que se hace una descripción breve de los productos básicos para hacer una limpieza completa, así como una descripción de las características y cualidades de cada uno de ellos. Nada más que los productos de Boot Black no caben en la categoría de lo económico, sino que todo lo contrario. Los productos de Boot Black, recordemos que son productos premium de calidad mundial. Por lo tanto, son productos de alta gama para las personas que están buscando los mejores productos para sus mejores zapatos. Sin embargo, ese es un video tutorial en el que se describe los productos necesarios para una limpieza básica. Y respecto de la otra parte, que sean productos económicos, aunque estos productos de Boot Black son productos de alta gama, pero la idea la tienes allá. Es decir, en ese video se aprecia cuáles son los productos que se necesitan de principio a fin para una limpieza. Están los productos como el jabón de calabaza, están las cremas nutritivas y están las ceras, que si bien los productos de Boot Black son de alta gama, no están dentro de la categoría económico, pero al ver ese video ya puedes ver, ok, para una limpieza básica necesito jabón de calabaza, necesito cremas y necesito ceras. Que si estás optando por la opción económica, entonces el jabón de calabaza, la crema y la cera puedes optar por marcas de más fácil acceso y de rangos más económicos de precios, como por ejemplo las marcas que se pueden conseguir en el supermercado, como lo que son las marcas más populares aquí en México, como El Oso, Kiwi, Paxa o alguna otra marca de nivel económico que puedas conseguir en alguna otra tienda en línea, como por ejemplo
Mercado Libre o en alguna otra tienda. Sin embargo, para productos de bajo precio, yo pienso que se pueden conseguir de manera muy fácil en los supermercados. Sin embargo, si quieres echar un ojo a alguna tienda en línea, estás en todo tu derecho, con toda confianza puedes hacerlo. Siguiente pregunta. Emanuel Cervantes me pregunta: ¿dónde podemos comprar zapatos que estén en un rango de precio de entre 2,000 a 5,000 pesos? Entre paréntesis, obviamente que tú recomiendes. O más bien, ¿en qué páginas y que hagan envíos a México? Bueno, esta pregunta le vamos a dar dos respuestas. Vamos a darle una respuesta respecto de una marca que sea local y una marca que sea del extranjero que se encuentre dentro de este rango. Respecto de la marca local que tenga un rango de 2,000 a 5,000 pesos, a mí en lo personal me gustan mucho los zapatos de Jean-Pierre. Jean-Pierre tiene algunos zapatos que están un poco más elevados de los 5,000 pesos. Sin embargo, sí tiene algunos zapatos que se encuentran dentro de este rango. Esta marca de Jean-Pierre yo considero que es una muy buena opción, puesto que son zapatos que son buenos, son bonitos y que además están dentro de este rango que tú estás buscando. Son zapatos que definitivamente, estéticamente, te van a ser bastante placenteros. Y de los extranjeros, una marca que me gusta mucho es Ace Marks. Estos zapatos de Ace Marks, estos zapatos de Ace Marks tienen el detalle de que se encuentran un poquito más arriba de los 5,000 pesos. Son zapatos que en promedio, es decir, a precio regular, están en los $300. Por lo tanto, hay que estirar un poco más el presupuesto. Sin embargo, de repente en la página de Ace Marks, si tú lo sigues en Instagram, ellos tienen las opciones de descuentos, es decir, aplican promociones o descuentos especiales en épocas especiales. Si eres paciente y sigues a la página con frecuencia, entonces puedes obtener descuentos y puedes obtener un par de zapatos Ace Marks dentro de este rango. Lo que me gusta de estos zapatos es que son zapatos hechos en Italia, pero están promocionados por la marca de Ace Marks, que es una marca que su tienda se encuentra ubicada en Miami, en Estados Unidos. Por lo tanto, son zapatos italianos, pero que se venden en Estados Unidos. Lo que me gusta de ellos es que el cuero es de muy alta calidad y además es una construcción llamada Blake Stitch, es decir, el zapato y el cuero no están pegados con pegamento, es una costura que tiene alrededor. Por lo tanto, el zapato te va a durar por muchos años, no se van a despegar. La probabilidad de que se despegue es muy baja. Siguiente pregunta. Rodrigo López me pregunta: ¿qué tipo de suelas son más? ¿qué tipo de suelas duran más? ¿De goma o de cuero? En respuesta a esta pregunta, Rodrigo, la respuesta no es que una suela dure más que la otra. Más bien lo que determina la durabilidad de una suela es que la uses en el clima apropiado para que pueda rendir durante mucho tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Existen pues las suelas de cuero en que son muy bonitas, de hecho son las más elegantes y también producen un sonido muy bonito y muy peculiar al caminar, sobre todo, no sé si alguna vez has escuchado en las películas ese caminar que se produce en los museos cuando están en silencio. Esa es la pisada de un tacón de cuero, es muy bonito. Y también existen las suelas de goma, que no son tan elegantes como el tacón de cuero, como la suela de cuero, pero tiene la ventaja de que tiene más tracción, es decir, tiene más agarre. Las personas que tienen zapatos que tienen suela de cuero totalmente dentro de su colección, sabrán que hay lugares especiales, sobre todo cuando el suelo es muy liso, que al caminar como que de repente resbala un poco el zapato porque no tiene nada que genere en agarre, en contraste con los zapatos que tienen suela de cuero, en contraste con los zapatos que tienen suela de goma, que esta genera más tracción al caminar. Entonces, ¿cuándo es recomendable usar uno o el otro?
Por ejemplo, si vives en un lugar con un clima predominantemente seco, como aquí en el caso de Mérida, Yucatán, donde casi nunca llueve, sí llueve, pero muy poquitas veces, normalmente el clima es seco, entonces en ese caso sí se puede utilizar con toda confianza los zapatos con suela de cuero. Porque van a producir dos cosas. Como el clima siempre es seco, no hay probabilidad ni que pises humedad o que pises charcos. Pues nosotros sabemos que el peor enemigo de la suela de cuero es el agua. Si vives en un ambiente con mucha lluvia, entonces y usas los zapatos de suela de cuero con frecuencia, el agua, la suela va a absorber el agua como si fuera una esponja. Y aunque después se seca, pero con el paso del tiempo lo está absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo, va a llegar un punto en el que la suela de cuero se ensuaviza, se va a ensuavizar a un punto en el que va a empezar a pelarse y le van a empezar a producirse huecos, y es lo que produce que la suela se eche a perder. En ese tipo de climas donde predomina la humedad o predomina el clima lluvioso, entonces en ese tipo de climas es cuando es más recomendable utilizar algún zapato con suela de goma, porque eso pues también tiene dos efectos. Primero, aumenta la tracción, y el segundo es que proteges la suela del zapato. La suela de goma no es un material vivo como el cuero, por lo tanto la goma no absorbe la humedad y no absorbe si pisas charcos o si pisas lugares mojados, la goma no lo absorbe, simplemente lo va a repeler. Por lo tanto, de esa manera proteges la suela y prolongas la vida del zapato. Ahí radica la principal diferencia entre saber elegir si un zapato con suela de cuero o elegir un zapato con suela de goma. Siguiente pregunta. César Ann me pregunta: amigo, yo tengo dos. La primera es: ¿cómo cuidas la piel de víbora y de elefante? Y la segunda: mi nena chihuahua Merle va a tener perritos, ¿te quedas uno? Bueno, respecto a la pregunta de los zapatos de víbora y de elefante, estas tienen dos respuestas diferentes, puesto que cada tipo de piel tiene un cuidado diferente, tanto en la piel de víbora, que es una piel que tiene escamas en toda la superficie, porque pues así es el animal, y la piel de elefante, que es una piel que por naturaleza es rígida, y es un animal que viene, bueno, uno es un mamífero y el otro es un reptil. Por lo tanto, por el hecho de que aunque ambas son exóticas, pero ambas tienen cuidados bastante diferentes. Así que te explico cada uno de ellos. Primero vamos a explicar la piel de elefante, puesto que es de las dos es un poco más sencillo. Mira, para limpiar la piel de elefante, y de hecho ahorita que me haces esa pregunta, realmente voy a hacer un video más específico enfocado en esto, pues no he hecho un video acerca de cómo limpiar la piel de elefante. Sin embargo, te lo explico brevemente en este video. La respuesta corta: la piel de elefante se limpia exactamente igual que el cuero liso. ¿A qué me refiero con esto? Este tipo de zapato, ya dije que lo voy a hacer en un video. Sin embargo, cuando yo haga ese video, ¿de qué manera vas a ver que lo voy a limpiar? Exactamente igual que como he limpiado varios otros zapatos en mis otros videos de ASMR. Simplemente se puede usar el jabón de calabaza para limpiar ceras y cremas de boleadas anteriores. Bueno, en este caso, esta bota no es 100% elefante, solamente la zona del empeine y alrededor es cuero liso, pero todo se limpia igual. Se le pasa el jabón de calabaza en toda la superficie. En el caso de la piel de elefante, quizás absorba un poco más el agua que el resto del zapato. Por lo tanto, si ves que sucede eso, hay un cambio de color, simplemente espera a que el cuero seque completamente, a que agarre sus colores normales, y ya cuando esté completamente seco, entonces pasas a la etapa de cremas, pasando un poco de crema en la zona donde se encuentra la piel. Yo por tradición siempre utilizo el dedo para pasarlo en toda la superficie.
Aquí en este tipo de piel, si utilizas el dedo como yo lo hago, quizás vayas a tener un poco de dificultad, puesto que la piel de elefante tiene textura. Entonces quizás cuando uses tu dedo, quizás no logras esparcir toda la crema en la superficie. Por lo tanto, una ligera variación que puedes utilizar aquí es utilizar un cepillo pequeño para esparcir la crema en la superficie de la piel del elefante. Puede ser un cepillo ya sea especial de bolero para su aplicación, un cepillo pequeño, cepillo aplicador pequeño, o un cepillo de dientes totalmente nuevo que designes exclusivamente para los zapatos. Con ese cepillo de dientes untas un poco en el cepillo y con el cepillo con la crema lo cepillas alrededor de la piel del elefante para que pueda esparcirse correctamente en toda la superficie. Después de su aplicación lo dejas secar y luego posteriormente frotas con tu cepillo de bolero. Y posteriormente, de la misma manera que la piel de cuero liso, opcional, puedes optar por pasarle una capa de cera, dejar que se seque y pasar de nuevo el cepillo de bolero para que de esa manera el zapato quede nutrido y brillante. Eso es todo el cuidado que necesita la piel de elefante. Como podrás ver, ningún tipo de cuidado especial, se bolea o se limpia exactamente igual que los zapatos de cuero auténtico. En el caso de la piel de serpiente, aquí sí es un poco más diferente la situación. En este tipo de piel, aquí no te recomiendo pasarle el jabón de calabaza, puesto que el jabón de calabaza, como son escamas, sobre todo la serpiente, que es un poco sensible. Te lo digo porque a mí me pasó, una vez los limpié con el jabón de calabaza. Realmente no les pasó nada, o sea, el zapato se limpia, si de repente, no sé, hay alguna, no sé, esperemos que no, ¿verdad? Porque cuando usas un tipo de zapato exótico tratas de cuidarlos al máximo. Pero vamos a suponer que haya alguna mugre muy pegada que no se pueda quitar simplemente con el cepillo. Entonces puedes utilizar el jabón de calabaza para frotarlo en la superficie y para que la espuma limpie esa suciedad no deseada. El detalle que va a suceder es que las escamas van a cambiar de color. Van a haber algunas escamas que al absorber el agua cambien su color, cosa que se ve bien, o sea, no se ve mal, pero hay personas que quieren mantener el acabado, sí que siempre el acabado se mantenga tal cual como cuando se adquirieron originalmente. Y si tú eres una de esas personas, entonces en ese caso, para no alterar las escamas, te recomiendo en este tipo de casos donde no quieres que las escamas cambien de color, entonces en ese caso te recomiendo que no utilices jabón de calabaza. Simplemente es que después de utilizarlos, utilices un cepillo de bolero para limpiar toda la superficie. Ahora, para nutrir la piel de serpiente, existe un producto de la marca The Wood Black muy en específico para este tipo de productos exóticos, es decir, está más especializado en pieles hechas de cocodrilo, de iguana y demás artículos de pieles con escamas, como es en este caso las pieles de serpiente. Nada más que ese artículo de Wood Black es un artículo de la línea black, es decir, de la línea negra. Si te acuerdas, en la primera pregunta te había comentado que la línea negra es una línea que hoy por hoy es exclusiva de Japón y de algunas tiendas de Shushain. Es exclusiva de Japón y de algunas tiendas de Shushain en Europa de muy alto prestigio. Espero en algún momento en que Wood Black me brinde el acceso a esa línea premium. Por lo tanto, cuando eso suceda, uno de esos productos que se desbloquearía para que yo pueda ofrecerles a ustedes es este producto especial para las pieles exóticas. Es un producto que espero en algún momento o en algún futuro no muy lejano poder ofrecerles a ustedes, mis seguidores. Sin embargo, mientras tanto, lo que sí te puedo recomendar es que la piel de la serpiente la mantengas de esta manera. Evites en la medida de lo posible utilizar jabón de calabaza y menos aún usar cremas o ceras, porque esos no son artículos diseñados para este tipo de pieles.
Y respecto de tu chihuahua, no dudo que sea una princesa totalmente. Y de hecho yo también tengo un chihuahua aquí en mi casa. De hecho te voy a poner aquí una foto de ella. Es una perrita que se llama Coco. Y así como Coco, tengo yo a varios otros animalitos aquí en mi casa. Tengo aquí a la chihuahua Coco. Tengo a un pomerania que se llama Gucci, que también te voy a poner una foto aquí. Tengo a un perro, bueno, aquí en Yucatán se les llama Malish, no sé cómo se les diga en otros estados. Es un perro sin raza, es un perro adoptado de la calle que se llama Blackie. Son los 3 perritos que tengo aquí en mi casa y además de ellos también tengo una gatita que es la que te presenté al inicio del video que se llama Luna. Son los 4 animalitos que tengo actualmente en mi casa. Todos ellos han vivido conmigo aquí en mi casa desde hace ya varios años. Me dio mucho trabajo que convivan los perritos junto con la gatita, porque pues ya te imaginas que por naturaleza todos están ladrando así, perros contra gatos. Entonces, sobre todo con el Malish, el grande, para que conviva con Luna, dio muchísimo trabajo. Entonces, 3 perros y un gato, en que ellos quieran aceptar a un nuevo animalito en la casa, la verdad es que no creo que lo vayan a aceptar, puesto que como cada uno de ellos tiene su propio espacio, sobre todo la chihuahua, que es muy territorial, a cada rato le anda gruñendo a todos los demás. Entonces que llegue otro chihuahua a la casa, realmente no creo, estoy seguro que va a ser pleito, seguro. Por lo tanto, realmente agradezco tu oferta, pero realmente no creo que yo sea la persona indicada para uno de los hijos de tu chihuahua. Sin embargo, estoy seguro que van a obtener un hogar muy rápido y que ese hogar al que van a ir lo van o la van a querer muchísimo. Esas son las preguntas que voy a tratar en el video del día de hoy. Espero que las respuestas te hayan sido de utilidad y también te hayan parecido interesantes. Al momento de ver este video, ¿te ha surgido alguna otra pregunta respecto del mundo de la zapatería o alguna otra pregunta que te gustaría hacerme? Te invito a que me la escribas en la caja de comentarios. Y como siempre te recuerdo que las mejores preguntas o las preguntas más interesantes que me hagan mis seguidores en mis redes sociales, aquí en YouTube, Facebook o Instagram, las preguntas más interesantes las voy a ir recolectando para poder responderlas en videos futuros. Espero que te haya gustado el video y nos vemos pronto. Si te ha gustado el video, te invito a que me regales un like y a que te suscribas a mi canal. También activa la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de los próximos videos que vaya subiendo en el futuro. También subo contenido interesante en mis otras redes sociales. Puedes seguirme en Facebook y en Instagram como ShoeShineMex.